Bueno, pues muy buenas tardes primero, por asistir. Muy buenas tardes y gracias, por el espacio que nos han dado hoy, pues para homenajear de alguna manera, como ya han dicho mis anteriores compañeros, al maestro Howard Phillips Lovecraft. Bueno, el horror cósmico del cual ya les habló Miguel, del cual ya les habló Sam, del cual ya les hablaron, bueno, los demás participantes, tiene una gran diferencia en contraste con el terror tradicional, podríamos decirlo. Va más allá de historias de fantasmas, más allá de historias de brujas, de hombres lobo, vampiros. Todo eso queda atrás con Lovecraft, porque pues nos presenta situaciones a las que normalmente no estamos, pues los humanos no estamos acostumbrados a pasar. Va, como les decía, más allá de lo que nosotros podemos comprender, y pues presenta ese miedo a lo desconocido del que ya se ha estado hablando. Bueno, mi participación se centra principalmente en la influencia que toda la obra literaria de Lovecraft ha tenido en el cine, que pues si bien es muy extensa y hay demasiados elementos que se retoman en películas, que directores, guionistas, escritores han pues tomado a partir de los relatos de Lovecraft, yo elaboré una pequeña lista con películas que pues personalmente he visto, películas que me agradan, que me gustan y que pues quiero compartir en esta ocasión con ustedes. Hice pues esta lista sin un orden establecido. No quiere decir que una película sea mejor que otra, pero bueno, a pesar de eso sí tengo unas que son mis favoritas y pues ahorita se los compartiré. Bueno, tengo aquí un pequeño escrito acerca del horror cósmico y dice así: el horror cósmico es una visión amarga de nuestra existencia, una visión hasta cierto punto pesimista por parte de los humanos, ya que Lovecraft en sus relatos nos narraba pues todas esas historias a través del punto de vista de un espectador. El narrador casi siempre en sus historias era un investigador, un científico, un profesor, que pues nos contaba, nos narraba a través de textos, a veces a través de cartas, su experiencia con cierto tipo de experiencias que había tenido, experiencias sobrenaturales, por así decirlo, con criaturas, con entidades que pues los seres humanos no comprendemos y que podríamos pensar, la gran mayoría quizá al leerlo por primera vez, podríamos pensar que son criaturas, que son entidades, que son dioses o seres malignos, pero al leerlo, al comprender y al seguir toda la obra de Lovecraft, nos damos cuenta que en realidad no son criaturas que distingan propiamente el bien del mal. Simplemente son criaturas que existen y que han existido desde, como ya lo dijeron también, desde muchísimo antes de que existiera la raza humana, desde mucho antes que existieran las civilizaciones aquí en la Tierra, y pues van mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Nosotros tenemos una visión de lo que es el bien y lo que es el mal. Estas entidades, como les estoy nombrando, pues no tienen esa diferenciación y simplemente existen, y su naturaleza, su forma de existir simplemente no es favorable para nosotros como humanos, y es por eso que tanto en los relatos como en las películas pues pensamos que son los malos, ¿no? Bueno, tengo aquí, como les comentaba, esta pequeña lista, pero también antes recordarles los elementos primordiales, los elementos que en casi todo relato de horror cósmico o película existen. Son, en primer lugar, que los humanos o la raza humana se ve como algo insignificante ante estas criaturas. No, es más, ni siquiera nos toman en cuenta, no existimos prácticamente para ellos. Es como comparar un poco la existencia de una persona con un microorganismo que nos habita. Nosotros pues no somos conscientes, ni ellos, de nuestra existencia. Sin embargo, coexistimos y ahí estamos. Entonces es una relación más o menos similar en el caso de estas entidades creadas por Lovecraft. Bueno, entrando ya propiamente pues en el tema de las películas,
hay una diferenciación, bueno, yo hice una diferenciación en 3 diferentes categorías. Están las películas que podríamos denominar propiamente de horror o terror cósmico, que tienen pues ciertos elementos Lovecraftianos. Está también las películas que toman algún elemento, bien sea, podría ser el Necronomicon, del que ya les hablaron, bien podría ser alguna criatura, algún símbolo, y están también las adaptaciones hechas pues tratando de hacerlas fielmente a un relato. Bueno, entonces comenzamos con esta lista. Son películas que normalmente pues están hechas con bajo presupuesto, no son grandes producciones, debido a que pues por lo regular las grandes productoras lo que buscan pues es vender, y normalmente este tipo de historias pues no es lo que más vende por lo regular. Lo que más vende son las historias de amor, historias con final feliz, y pues esto está un poquito alejado de eso. Entonces, bueno, tengo aquí también unos pósters, unos carteles de algunas películas, de las cuales les hablaré muy brevemente. A lo mejor algunos de ustedes las conozcan, a lo mejor no, pero bueno, antes hicimos una página del evento, entonces en Facebook. Entonces, al terminar esta plática, este conversatorio, quien guste puede acceder a esa página, donde yo hice una publicación con diferentes enlaces donde pueden ver estas películas de las que les voy a hablar. Bueno, primero empezamos con esta saga de películas llamada Evil Dead. Comienza en el año de 1981. En esta película, aquí es una trilogía de hecho. Esta película pues toma elementos de Lovecraft, en este caso el Necronomicon, que es el libro que tenemos aquí en la mesa. La historia general, así resumida, es que un grupo de amigos va a pasar pues un fin de semana a una casa, a una cabaña en un bosque. Es una cabaña aparentemente abandonada, muy vieja, y donde uno de ellos encuentra el Necronomicon, supuestamente el original, ¿no? Entonces al descubrirlo y al leerlo, al pronunciar unas palabras, pues liberan una fuerza maligna que pues por ahí los hace pasar por diferentes situaciones. Posteriormente la segunda entrega, Evil Dead 2, y la tercera llamada Army of Darkness. Bueno, por ahí dejé, como les comento, la página donde pueden ver esta película, quien guste. Es una de las más representativas quizá, porque toma como elemento pues este libro. Después tenemos otra saga de películas, que esta es pues mucho más reciente todavía. Esta saga, aquí traigo el póster de 3 películas, pero en realidad esta saga ya cuenta con 4 títulos. Se llama Cloverfield, y esta saga inicia en el 2008 con la película que está aquí, que se llama Cloverfield Monstruo, que retoma también algunos elementos que hacen referencia pues a la obra de Lovecraft. La referencia quizá más notoria es que en esta película hay un suceso que despierta a una criatura que se supone estaba dormida en el fondo del océano, una criatura inmensa, una criatura muy grande, y que pues quizá podría compararse con el relato de la llamada de Tulu o Cthulhu. Entonces, bueno, en las demás entregas se va explicando un poquito más acerca de dónde viene esta criatura. Hay la tercera parte de esta saga, donde es un poco en el futuro, es el año 2028, y una expedición de científicos, de investigadores, viaja al espacio para activar un acelerador de partículas, y al hacerlo pues crean una especie de puertas dimensionales de las que emergen criaturas desconocidas para nosotros y que pueden viajar a través del espacio y del tiempo, y pues conviven con los humanos y pues causan también destrozos. Por ahí estas 3 películas también están disponibles para que las puedan ver. Bueno, siguen otras 2 películas, que estas sí son de mis favoritas. Son del mismo director, de John Carpenter, empezando por esta película llamada La Cosa.
Esta película es una adaptación de otro libro que pues no fue escrito por Lovecraft, sin embargo pues es una película y un relato de horror cósmico en la que, bueno, esta película es de 1982. Esta película también nos muestra criaturas, seres que provienen pues de alguna parte del universo, quizá de otras dimensiones, y que pues los humanos no logran comprender del todo, por lo tanto pues la consideran una amenaza. Esta película pues es muy interesante y también retoma elementos, lugares, por ejemplo, como la Antártida, porque toda la trama de esta película ocurre en la Antártida, que es un lugar frecuentemente mencionado en la obra de Lovecraft. Bueno, y del mismo director, John Carpenter, tenemos esta otra película. Su título en español es En la boca de la locura. Esta película es de 1994. Esta podría decir yo que es mi película favorita, tanto de este director como de esta temática, porque retoma muchos de los elementos del horror cósmico. En ella casi toma el formato de los relatos que habitualmente hacía Lovecraft, dando pues una especie de anécdota contada por el personaje principal, y nos empieza en un hospital psiquiátrico donde él fue internado. Entonces nos explica, nos cuenta las razones por las que llegó ahí y toda la locura que se desencadena cuando él conoce a cierto ser que va más allá de su comprensión. Entonces esta película es muy interesante. Todas estas películas, al decir que son de terror cósmico, no quiere decir necesariamente que sean como otro tipo de películas actuales, donde se trata de asustar a la gente con gritos, asustarla con ruidos repentinos. Estas películas son más bien como para analizarlas, para apreciarlas, y pues tienen hasta cierto punto un poco más de contenido psicológico, podríamos decir. Entonces esta película, En la boca de la locura, se la recomiendo mucho. Bueno, también traigo algunos pósters, nada más no pude imprimir de todos. Tengo unas pequeñas menciones especiales también de una serie que quizá pues los más jóvenes la conozcan. Es la serie Stranger Things. En esta serie también se retoman algunos de los elementos de la literatura de Lovecraft. Hay puertas interdimensionales, hay criaturas, hay portales, hay incluso en la segunda temporada una criatura pues muy grande que proviene precisamente de otra dimensión, y precisamente en la segunda temporada está la referencia más notoria de la literatura de Lovecraft, que tiene un relato que se llama El color que cayó del cielo, donde en una parte, debido a la caída de un meteorito, toda la vegetación, las plantaciones y los animales de un lugar pues van muriendo. Entonces en esta serie se presenta una situación similar. Bueno, para terminar mi participación, tengo aquí otros dos pósters de adaptaciones casi totalmente fieles a los relatos. Tenemos esta, que es Dagón, que es una adaptación española del relato que lleva el mismo nombre, Dagón, que habla sobre una secta que adora a un dios pez, podríamos decir. Y pues es una película muy interesante de aventura. Tenemos también esta otra película llamada Reanimador. Igual es una adaptación casi fiel de uno de los primeros relatos de Lovecraft, que lleva el mismo nombre, Reanimador, donde un científico trata de revivir a los muertos, y entonces pues crea cierta sustancia donde pues logra revivir a los muertos, pero pues eso le trae consecuencias. Bueno, además de estas películas que les mencioné, antiguas, actuales, hay dos datos curiosos que también les quiero compartir. Muchos de ustedes conocerán al director Guillermo del Toro, mexicano. Este director ha tratado en varias ocasiones de llevar
uno de los más grandes relatos de Lovecraft pues a la pantalla, al cine. El relato es En las montañas de la locura, así se llama. Es de hecho uno de los más largos. En el año 2006 Guillermo del Toro creó un guión y pues todo lo necesario para hacerle la propuesta al estudio cinematográfico de Warner Brothers, pero pues se lo rechazaron debido pues a la naturaleza de la historia. Ellos le pedían que le metiera cuando menos una historia de amor, que tuviera un final feliz, y pues al no congeniar estas dos partes, el proyecto se canceló. Después, en 2010, tiene otra vez la intención de llevar esta historia a la pantalla, pero en animación 3D. Tenía pues ya igual el guión, iba a colaborar con otro director de cine, James Cameron, y tenían pensado utilizar a Tom Cruise como protagonista. Igual hacen la propuesta y nuevamente los rechazan debido a que Universal Studios, en este caso, quería que el contenido de la película pues fuera apto para niños prácticamente, y pues este relato no es para niños, por lo tanto igual quedó en nada ese proyecto. Y pues ya se dice por ahí que lo más probable es que pues simplemente salga un documental de toda la producción que estaban llevando de esta película. También recientemente, precisamente este año, sale una película, también una adaptación de otro relato que también es de mis favoritos, llamado El color que cayó del cielo. Es una adaptación que va a salir apenas en los festivales de cine de este año, que va a protagonizar el actor Nicolas Cage. Entonces pues hay mucha expectativa con esta película, que pues sí contó con una producción muy grande, y pues a todos los fanáticos de la literatura de Lovecraft pues estamos ahora sí que expectantes ante el resultado que pueda haber. Entonces bueno, de esta forma yo termino mi participación, y como les comento, en la página del evento están los links, los enlaces para ver todas estas películas y algunas otras que no mencioné. Entonces es todo por mi parte. Muchas gracias.